La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y estamos ya en este momento en contacto con el doctor Eduardo Franco Loor, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre los cuestionamientos de las afinidades políticas de algunos de los candidatos. En este caso, el doctor Loor. Doctor, muy buenas tardes, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Encantado de estar en su programa y gracias por la invitación. Doctor Loor, usted en varias ocasiones, entrevistas, inclusive intervenciones, ha dicho que sacará la injerencia política del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y esto como parte de sus propuestas. ¿Cómo pretende sacar la injerencia política, si a usted se lo ha visto al menos políticamente activo en algunas escenas? Mire, yo no soy político, yo soy un académico. Yo nunca en mi vida me he afiliado a un partido político, jurídicamente, incluso para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para ser candidato a consejero. Básicamente, tú no puedes ser afiliado los últimos 5 años. Yo no he sido afiliado jamás en mi vida, nunca. Tengo ya 40 años en la cátedra universitaria y muchos años más, 43, en el ejercicio profesional de abogado. Pero, doctor, con todo respeto, pero hay que ser y parecer también, porque si bien usted nos afirma que no es afiliado ni ha sido afiliado a algún partido político, se lo ha visto, y bueno, tenemos ahí imágenes abiertamente con los colores del movimiento que representa esta vez al correísmo por un lado. También se lo ha visto en ruedas de prensa, no solo en cuanto a la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, se lo ha visto también con asambleístas de la bancada correísta, junto con ellos también algunas intervenciones que no tenían que ver necesariamente ni exclusivamente con la defensa de Jorge Glass. Tenemos ahí las imágenes, este momento ahí con los asambleístas, y esto lo vincula necesariamente. Usted prácticamente ha militado sin que necesariamente sea afiliado al partido político. Permítame decirle, distinguido periodista, que yo efectivamente he ejercido la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass durante 3 años en el caso Odebrecht. Fui su abogado, como he sido abogado de muchas personas, empresarios, políticos, innumerable gente que por sigilio profesional no le puedo decir el nombre, pero obviamente cogí renombre. Fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de abogado de Glass hace el año 2017, y cuando estuve en la asamblea fue cuando publiqué un libro sobre la defensa de Jorge Glass, y obviamente los asambleístas de su movimiento político me invitaron y se publicó el libro. Ese día lo distribuimos en la Asamblea Nacional, pero lo hice en ejercicio de ser autor, coautor, porque era coautoría de los otros abogados que participaron en la defensa de Jorge Glass. Un ejercicio profesional al punto de formar o ser parte de una coalición nacional por la patria en 2019, evidentemente. Efectivamente, nosotros con un grupo de profesionales se organizamos Coalición Nacional por la Patria, y políticos, que es una institución, no es un movimiento político, es un movimiento social que agrupó a organizaciones sociales y culturales que todavía pervive y que han aglutinado a fundaciones sociales y que hemos tenido durante muchos años. Acuérdense que yo fui el año 2001 subsecretario de Bienestar Social del gobierno de Gustavo Noboa, y he dado cursos en varias fundaciones con relación a la ley orgánica de participación ciudadana, y la Coalición Nacional por la Patria es un movimiento de organizaciones sociales que participaron en la lucha cívica electoral última en ejercicio del derecho constitucional que tienen todas las organizaciones sociales, pero no es una organización política legalmente reconocida, ¿no?
No Es obstante, importante aclararlo. no obstante, insisto en esta parte y como le decía al inicio, hay que ser y parecer, y al menos sí ha parecido que usted tiene una más que cercanía, prácticamente militancia con la Revolución Ciudadana, con el partido del expresidente prófugo Rafael Correa. Distinguido periodista, permítame, yo por eso le acepté para aclarar, yo no he sido militante. Y por eso le preguntamos. Con la Revolución Ciudadana ni con ningún partido político. He sido defensor en las redes sociales del expresidente Rafael Correa, y no lo voy a negar porque eso ha sido público y notorio, y lo digo ahora y lo diré siempre, porque mire, yo soy profesor de Derecho Procesal Penal y yo considero que el caso Soborno, como el caso Balda, son transgresiones al derecho procesal penal, porque en ese caso yo respeto a la ciencia jurídica penal, y allí se violentaron una serie de debido proceso. Correa fue sentenciado por influjo psíquico. La fiscal general del Estado lo acusó justamente en base del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, porque decía que él, como presidente de la República, ejercía un poder de mando en una organización delictiva, y no lo pudo probar, y lo sentenciaron no por la acusación de la fiscalía. Y la ley dice, el COIC, que cuando el fiscal no puede probar, el juez tiene que ratificar la inocencia. ¿Y qué hicieron los jueces? Los jueces sentenciaron por instigación, autoría mediata por instigación de influjo psíquico, que la fiscalía no había acusado. Entonces, bueno, esa es una transgresión al debido proceso, y yo, como profesor de Derecho Procesal Penal, salí por los fueros de la ciencia jurídico-penal. Sí, doctor Lord, y quisiera centrarme bastante más en su perfil. Entiendo su necesidad de hacer esta defensa del ex presidente Correa en este espacio, pero creo que es importante hablar de usted, de sus propuestas para en esta carrera por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted también ha dicho que siempre ha criticado a los gobiernos de turno, no obstante también fue parte de una Corte Suprema de Justicia cuestionada y que fue producto de un pacto político, roldosistas y el Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez en 2005, ¿recuerda? No, cuando yo fui electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De la Pichicorte. No, jamás fui yo miembro de la Pichicorte. O sea, usted está mal informado, señor periodista. Yo jamás en la vida fui magistrado de la Pichicorte, definitivamente. De la siguiente, pero fueron estas designaciones, y recuerda usted los cuestionamientos que son producto de pactos políticos. No, yo fui electo en un concurso de méritos que incluso las Naciones Unidas y la OEA estuvieron creo 1 de diciembre del año 2005 en la posesión, porque recuerdo que el entonces presidente dejó al Estado ecuatoriano durante algunos meses sin Corte Suprema de Justicia. Varios meses. Varios meses, como 6 meses, y el país no tenía Corte Suprema, y hubo un concurso de méritos que lo encabezó el distinguido doctor, lamentablemente ya fallecido, doctor Carlos Estarellas Merinos, y fue un concurso transparente de más de 1.500 distinguidos ciudadanos juristas ecuatorianos participaron, y estuvieron 35 juristas designados. Yo ocupé el puesto 11. Doctor, ¿usted cómo plantea recuperar la imagen del Consejo de Participación Ciudadana? Una imagen que se ha venido a menos, y precisamente por pugnas lamentablemente políticas en un órgano que debería ser al menos alejado de la política partidista, y eso es lo que se ha visto en este Consejo de Participación Ciudadana, en y en los últimos, quizá desde el inicio. ¿Cómo recuperaría la imagen? Vea, en gran manera, yo a título personal considero que el pueblo del Ecuador tiene el deber primigenio de distinguir bien el día
5 de febrero de examinar las hojas de vida de las personas que son candidatos y candidatas y votar por los mejores candidatos a consejeros y consejeras. Examinar la trayectoria de vida, lo que han hecho los candidatos. Es decir, yo, por ejemplo, soy una persona que vengo de la academia. Vengo del ejercicio profesional. Eduardo Franco Lor quiere garantizar un antes y un después. ¿Cómo? Siempre, ¿cómo? Es decir, hemos visto que el Consejo de Participación Ciudadana en los últimos 5 años, desde la época del extinto profesor doctor Julio César Trujillo hasta la actualidad, ya este es un consejo transitorio que está prácticamente moribundo. Pero desde mucho antes el Consejo de Participación Ciudadana ha perdido credibilidad. Ha sido prácticamente un botín político desde su creación. ¿Cómo va a eliminarla? Los últimos años, la gente se recuerda, mire, hay un personaje que desde los 16 años los ecuatorianos van a votar y no se recuerda, la gente dice hace 16 años. La juventud no se acuerda de hace 16 años, pero sí los últimos 5 años. El año 2018, cuando empezó la etapa de desinstitucionalización del país con el gobierno de Lenín Moreno y con el gobierno de Guillermo Lasso actualmente, donde desde el doctor Trujillo y el doctor Ulloa han convertido el CPCCS en una institución, agencia del gobierno. Políticamente, cuando justamente el constituyente de Montecristi quiso que haya una entidad no ajena a los partidos políticos. Pero no lo logró nunca. No se logró, pues ahora hay que hacerlo. Él vea la única. Y por eso le pregunto cómo. ¿De qué manera? Alejada de los movimientos políticos, que vayan hombres y mujeres que detengan a los partidos políticos, que le digan un momento, vea, yo ya soy una persona mayor, yo no soy un muchacho, yo soy amigo casi de todos los dirigentes políticos, sociales y culturales de Guayaquil. Yo toda mi vida he vivido en Guayaquil. A mí los dirigentes culturales, sociales y políticos, a mí me respetan y yo los respeto. ¿Usted cree que a Eduardo Franco Lor le van a dar una orden como a un muchacho cualquiera? No, pues. Hay que ver la personalidad de la persona. Hay que ver, digamos, el criterio intelectual de la persona para levantar el prestigio de esta institución llamada a proteger los derechos de participación de toda la gente débil del país. Mire, el Ecuador tiene una deuda social del gobierno actual porque no ha cumplido con las expectativas sociales. Y una de las expectativas sociales es la deuda social que tiene, la deuda económica, social, cultural, y son los derechos. ¿Qué son los derechos de participación ciudadana? Sino los derechos que están contenidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y esos derechos de los derechos humanos están en la Constitución. Doctor, y yo sí creo que también hay que empezar un poco la afinidad que puedan tener los candidatos a este Consejo de Participación Ciudadana con los partidos políticos. No hablamos de afiliaciones, pero sí estas... Esa palabrita, Fausto, usted es un hombre muy inteligente y tiene mucha experiencia. Yo lo conozco, su trayectoria, tiene mucha experiencia. Últimamente, usted sabe, esa palabrita afinidad, como que ya se la ha traducido como apego. Ese apego, no. Todos tenemos apego. Vea, yo... a estas alturas de mi vida, yo tengo apego a, ¿sabe a qué? Tengo apego a que si yo primera vez, nunca he sido candidato, Fausto, jamás. ¿Usted cree que si yo soy electo por la bondad del pueblo ecuatoriano, usted cree que yo voy a querer que haya una mayoría de 4 contra 3 en el Consejo de Participación? No, tenemos que ponernos de acuerdo todos, vestirnos con el tricolor nacional, amarillo, azul y rojo. No con las banderías de cualquier, porque todos tenemos una posición ideológica en la vida. Nadie me venga aquí a decir, claro, no podemos tener partidismo político, porque tenemos una, así como nos gustan los colores. A mí me gusta el color turquesa, el color rojo, me gusta porque eso es indudable. Todos tenemos preferencias en las comidas,
pero tenemos que tener preferencia en sacar adelante esta institución. Y asimismo, uno aspira a que en el país también en algún momento en la asamblea salga, digamos, un criterio también de los legisladores, que los gobiernos avancen en mejores propuestas para el país, que los presidentes cumplan sus programas de gobierno. Pero ya el país hay que sacarlo adelante entre todos, Fausto. Y en números, ¿cuál es su preferencia? ¿Cuál es su número favorito? Ahora. Mi número favorito, siempre yo tengo un número favorito, pero yo no quisiera decirlo en este momento porque si no ustedes... Ahí tenemos en la foto, ¿no es el 5? ¿El 10? ¿Cómo? En la foto tenemos, en la foto que estamos presentando, ¿es el 5 o el 10? No sabemos. Mira, mi número favorito, ¿sabes cuál es? Es el 4, porque yo tengo el casillero 4 en la papeleta de hombres. Ahí hay 20 candidatos y yo estoy en el casillo 4 y les pido al pueblo ecuatoriano que vote por mí, porque yo tengo fe en mi persona. Yo creo que voy a transformar al Consejo de Participación. Yo me tengo mucha confianza en mí mismo. ¿Por qué? Porque yo he triunfado en la vida, porque yo soy sincero, yo no miento. Yo quiero servir al país. Es la primera vez que soy candidato. Nunca lo he sido. Y eso he sido crítico. Está bien que... he dicho, Fausto. Está bien que mantenga... Los políticos mienten, yo no soy político. Está bien que mantenga la fe y especialmente, ojalá después de estas elecciones los ecuatorianos recuperemos algo de fe en este Consejo de Participación Ciudadana que lamentablemente muy pocas respuestas nos ha dado a los ciudadanos. Doctor Eduardo Franco Lor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto, muy amable. Muy amable también ha sido el doctor Eduardo Franco Lor, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asegurado que no tiene ningún tipo de filiación política, de cercanía con el correísmo, tal como se lo ha relacionado a propósito de sus defensas en varios casos que involucran a exmandatarios de esta tendencia política. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.